Bueno, yo, Joaquín Navarro, le voy a contar al menos lo que hicimos durante la semana, que fue tema de investigación y la segunda técnica de diagnóstico, que es la lluvia de ideas, además de la entrevista que tuvimos la semana antepasada, si no me equivoco. Ajá. Ujú. Eh, Estuvimos investigando y haciendo cotizaciones en internet, más que nada. Voy a prender la cámara. Cotizaciones por internet sobre las ideas que teníamos, que nosotros el primer foco que tuvimos fue trabajar como con lo más barato posible y reducir al máximo lo que se pudiera los costos. Ya. Y con eso nosotros estamos familiarizados con trabajar con el controlador Arduino, que eso es la placa de Ah, información ya. la simple, que tiene el uno, tiene el Mega, el 2, que son diferentes modelos dependiendo de la potencia que de uno quiera procesamiento. Y buscamos varios sensores que es igual complicado encontrar sensores que no sean industriales para este tipo de cosas, como los que ustedes necesitan. Pero llegamos a información de algunos sensores como unos que son de turbulencia del agua, que son para partículas suspensión, otras que son para calcular pH y uno para calcular era el flujo, que tenemos todo eso con varias opciones. Eh, y la pantalla que ustedes pedían con Arduino es un poco complicado porque no tiene como para trabajar como la que ustedes nos mostraron, pero hay display LED de 16:2 que hay un compañero que tiene el archivo que estoy esperando que me lo mande y ahí le voy a mostrar lo que estoy hablando. Ya, vale. Ya. Y para trabajar con las pantallas como la que habían puesto ustedes en la presentación, no sé si se acuerdan, que era como una pantalla Sí, que era LCD como una chiquitita. tablet. Ahora, eso es, si No, usted ve que Sí, existe alguna forma mejor o normalmente no sé. esas pantallas funcionan con algo más potente como una Raspberry, pero esas están muy caras ahora, ese es el problema. Y la de Arduino trabajan con una pantalla de LED más chica, que es para entregar información en texto. Claro. Ah, ya. Eh, y eso, y también hice un diagrama que lo voy a, si es que lo puedo, a ver, voy a compartir pantalla yo por mientras. Ok. ¿Me avisan si se ve, por favor? ¿Está pensando? Sí, 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 sí. sí se ve. Ya. Hicimos este sensor, o sea, este diagrama muy simple, Ujú. que es más que nada como para mostrar cómo iría la parte de las conexiones, que es más que nada del estanque. Yo tengo entendido que de ahí sale como una tubería que va a ir con el agua, ¿cierto? Con el tema Sí, del agua después de los procesos. Y claro. nosotros vamos a De tomar hecho, las va a un mediciones después estanque. de eso. ¿Cómo? De hecho, va a un estanque de acumulación. Entonces, quizá igual es bueno que tengan la referencia de que no es necesario que vaya en una tubería, sino que puede ir dentro de un estanque o se le puede adicionar ahí Ya. de alguna forma. Ya, sí, eso Eso, es bastante mejor porque por el tema del espacio. claro, Pero el flujómetro, para medir el caudal, eso sí o sí tiene que ir dentro ah, sí, en la tubería. en la tubería. Y aquí tenemos las cosas que buscamos. Este es el sensor de turbidez Ya, del que habíamos hablado. Ese tiene que ir dentro del estanque. Para medir salinidad también va dentro de un estanque. Ese es otro tema. Y lo que más recalcábamos era, ¿cómo poder decirlo? Que quede en un lugar seguro, más que nada. En la cajita que está aquí y los sensores. Porque donde claro. tenemos entendido que va a estar en un lugar rural, o sea, normalmente estos proyectos ustedes lo quieren implementar en No, en un realidad no necesariamente siempre es rural. De hecho, o sea, el proyecto en el que estamos trabajando ahora es de viviendas y MIPES de alto uso del recurso hídrico, o sea, lavanderías, peluquerías, ya. hoteles, hostales, cafeterías y ese tipo de cosas que ocupan harta agua y a ellos les estamos ofreciendo este. Pero por eso, nosotros pensamos que hay que hacerle como un sistema de protección porque la gente normalmente no tiene idea de estas cosas y hay que proteger los dispositivos para no tener que ir, mandar a alguien a que lo cambie y volver a calibrar los Claro, sensores, porque todos estos sensores funcionan súper bien,
Pero el problema es que hay que calibrarlo antes Ya. de usarlo. Mm, Y para que tengan mayor precisión hay que calibrarlo periódicamente, pero eso ya habría que hacer visitas, así que lo hacen como Claro, para... un sistema de mantención. Sí. ¿Cada cuánto se calibran más o menos? No decía específicamente, pero es como decía que cuando se cambiaba mucho, por ejemplo el de pH, el que se calibra, que decían para mayor precisión, se calibraba periódicamente. Que es cuando se cambia mucho de valores de pH entre soluciones, es que hay que ir calibrándolo. Ya. Que tomar un tornillo y girarle para calibrarlo, pero eso ya no tiene nada que ver con el cliente, solo tenemos que hacer nosotros y dejarlo lo más... Ahora sí lo puedo compartir mejor. También con el tema de cotizaciones buscamos los lugares más baratos, que era AliExpress, que es como el tema de sensores que se compra ahí, que es como lo más simple, que es como para tenerlo de referencia, aunque no es mucho de confianza. Y el otro es ya Mercado Libre, que es tema... Nosotros aquí en Curicó tenemos una tienda de dispositivos mecatrónicos que son de Arduino y de sensores, pero no estaban los que necesitábamos. Ah, claro, que son ya de otro tipo. A lo mejor se puede hablar con ellos Para importarlo. Sí, para que si es que lo pueden buscar y lo pueden traer. Este es el DPH, que es el tubito y la parte de abajo tiene que ir conectado al estanque para medir el dato. Ya. Este es el de flujo, que tienen que ir Ya. conectado a la cañería. Y esas son las pantallas que yo me refería, de 16 por 9. Ah, ok. Que estas son las que trabaja Arduino, que ya sabemos que va a funcionar bien. Ya. Bueno, eso sale más barato igual, pues. No, Sí, es la luz. Sí, el pues. tema de precio es comparado con lo que nos habían dicho antes, es súper diferente. Ya. Pero eso tiene que ir como en el dispositivo, ¿cierto? ¿La pantalla? Ajá. Sí, esa va. Nosotros cuando no sé, la hicimos cajita. el diagrama, que es como la cajita, que es la que está. No la tiene aquí. Voy a copiarla y la. Para que la imagen. Tiene que ir aquí. Tiene que ir arriba de la cajita, ojalá. Ay, no sé. Ahí dice, controlador, caja de microcontrolador con display. Ahí no veo bien. No, se ve negro. Juaco copia la imagen en el Word porque no se ve la... No. Es que eso dice, la copia de aquí. Se fue a negro. No le gusta la idea. Sí. A ver. Ahí, Sí. Ahí sí. ya bueno. Que ahí debería ir la caja con el microcontrolador como más cercano a la casa y alejado de todo el tema del proyecto para minimizar riesgos de que algo se pueda romper o un cable se pueda cortar. Claro. ¿Qué otra cosa buscamos? Tenemos y un módulo Wi-Fi porque nos habían dicho que una de las opciones era también que querían almacenar datos. Ujú. En tema de almacenamiento de datos en una nube, yo al menos no lo manejo, no sé mis compañeros, porque eso es más que nada tema de programación de ingeniería en computación. Ya. Ahí yo al menos no me manejo mucho, así que lo que podríamos hacer es enviar datos, pero para almacenarlo es la duda que tengo. Ya. Y en temas de precio, es algo bastante diferente. Por ejemplo, el Arduino Uno tiene un precio de entre 3.000 y 8.000 pesos. Por ahí ronda el precio. El sensor de pH, en los dos lugares que buscamos, en AliExpress estaba a 3.000 y en Mercado Libre está a 30.000. El sensor de flujo sale 8.000 también en Mercado Libre. Los displays salen entre 5.000 a 10.000, más o menos. Y el módulo Wi-Fi sale entre 4.000 y 8.000 también. Y el de Turbidez se vende por Amazon y sale $15, que es 13.000 pesos. Así igual son valores bastante súper razonables. Sí, comparado con lo que nos habían mostrado antes, se puede trabajar con esto en comparación con lo que se tenía.
Una pregunta, ¿y los sensores que necesitan energía para funcionar, pues cómo los van a energizar? Sí, esto puede funcionar con una batería o si es que va a estar en una caja, habíamos pensado, en una caja separado el proceso podría ir con una fuente para que tenga conexión siempre. Porque implementar el tema dentro de la tubería para cargarlo con la misma, como habían dicho ustedes, que una opción era ojalá poder cargarlo con el mismo flujo del agua. Ujú. Claro, para los de caudal más que otra cosa, no para los No, de sí, calidad de agua. pero ese tema se carga con todo completo. No se puede hacer que un solo sensor funcione con ese tema. Y normalmente con eso entrega valores de corriente. Si es que el flujo no es constante, va a entregar valores de corriente no muy parejos. Claro. Y si las conexiones a la batería, eh, si es que la batería llega a quedarse sin carga y solo funciona con el generador del flujo, puede entregar valores de corriente erróneos y va a quemar los componentes. Ese es como el riesgo. Mm, Ya, ok. Si uno lo conecta a una fuente, siempre va a estar a la corriente y eso le entrega al Arduino para que también alimente los sensores. Va a tener siempre un valor constante y eso va a hacer que prolongue más la vida de los componentes. También el tema de la alimentación, igual el semestre pasado trabajamos con sensores de corriente y eso si recibían un voltaje diferente de entrada de alimentación daban una lectura diferente a la que debería ser de Oh, corriente. Lo que se refiere es que al trabajar con sensores de medición de diferentes cosas, el tema son muy sensibles. Cualquier ruido que le llegue de cualquier lado los va a afectar y va a afectar la medición. ya, ok. Entonces hay que intentar como minimizarlo a lo menos posible. Claro. la exploración, correcto, claro. No sé si les parece la idea de lo que habíamos buscado, al menos que el tema de sensores, precios y lo que habíamos... Sí, o sea, el precio está súper accesible. Sí, hay que decirlo, está hermoso. O sea, el sistema que habían cotizado, ¿cuánto? Salía como un palo, más de un palo, más o menos. Claro. Sí, súper caro. Esto es como lo más rústico, entre comillas, que se podría hacer, pero funciona si las mediciones son correctas, va a entregar lo que se le pide. Claro. Oye, mira, me gustaría saber, aparte de los componentes, de como el esquema que tienen, cómo han pensado que van a desarrollar el trabajo, tienen alguna programación, qué Sí, cosas necesitan. por lo menos ayer por lo menos estuvimos revisando, por ejemplo, algunos códigos o referencias de programación para ver cómo obtener ciertos parámetros. Por ejemplo, el del pH que estuvimos viendo. Que son casi todos códigos que están ya en internet, por ejemplo. Son todos ya... Ujú. Son componentes conocidos, están en base de datos, todos los códigos juntos y es cosa de juntarlos, ¿no? Ah, buenísimo. Perfecto. Ya. El tema de probar, ese es Claro. más que nada esto. Es prueba y falla. Ahora, realmente. la pregunta es, me decían que ustedes, así como en la universidad, no tienen disponibilidad de este tipo de componentes. Arduino sí, pero los sensores ¿Qué para este caso no. Claro, ya. Ahora, ¿qué posibilidad hay de gestionar eso? ¿Lo podemos ver con alguien o nosotros podemos proveerlo? Porque la verdad es que los valores están bastante asequibles como para que nosotros podamos aportar con eso, para que hagamos un prototipo real. Ya. Sí, o no es hasta ya el punto ahí me pierdo un poco de hasta dónde podemos llegar y si podemos hacerlo realidad o es solo un proyecto Solo en sí. esquematizado nomás. Yo al menos, no sé mi grupo, yo no tendría problema en realizar un prototipo, que al final es lo mejor para saber si es que funciona o no, para confirmarlo. Habría que preguntarle al contacto que tienen ustedes o a la profesora que Ya. está a cargo de nosotros para saber si es factible seguir haciéndolo, porque igual hay tiempo para realizarlo. Claro, Ya. Y ver de qué forma lo abordamos, si es que preguntamos a la universidad o con financiación de... ya. Mira, lo voy a conversar con las personas de vinculación para que veamos ahí la mejor alternativa, porque entiendo de que ya ustedes pueden pensar en cómo lo van a programar y bla, 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 pero o sea, al final va a quedar como en el aire y Sí. ¿dónde está la concretización de esto? La idea es que puedan hacerlo lo más real posible el tema
Para que la Claro. experiencia también, pues, la experiencia misma de desarrollarlo como la solución in situ ya concreta. Sí. Y ojalá esto después, si es que se puede llegar armado, mandarlo a ustedes para que lo puedan probar también. Que sería ya como Claro. lo final, así. Sí, ahí podemos ver alguna alternativa. Bueno, ¿y qué pasos vendrían a seguir ahora en el desarrollo del proyecto? Así como... Sería que ustedes nos digan que si es que está bien para ver, quedarnos con los sensores que teníamos y Ya, que eso es como lo principal. Si está bien la idea y para poder seguir tendríamos que esperar respuesta del vinculador para saber si es que claro. seguimos avanzando con el proyecto, porque ya sería tema de pedir los sensores y Ya. empezar a juntarnos nosotros aquí en la universidad para empezar a programar y probar los datos. Ya. Mira, yo lo que quiero ver es que tienen sensor de turbidez de pH, De flujo, ¿qué más? de flujo, y hay una El forma de medir flujómetro, la salinidad también en el, si no me equivoco. forma de medir qué cosa, La disculpa, salinidad. salinidad, ya, ok. Porque voy a ir a donde están el medidor de calidad de agua. Tenemos turbidez pH. ¿Qué ¿Ustedes nos nos faltaría? pueden mandar el ORP. book que desarrollaron? ¿El Para, Word? sí, Sí. para verlo. Sí. Vale. Creo que igual hay que como que ver los sensores a ver si se adecuan bien a lo que Mm. Claro, a los requerimientos. ya, nos faltaría el potencial de oxidación de reducción, como lo que estoy viendo, y del oxígeno disponible tiene que ser. Oxígeno disuelto, sí. Mira, como el Corfo que nos ganamos está directamente relacionado con este proyecto, nosotros también tenemos el apoyo de un académico de la Católica del Maule, que es especialista en biofiltros y lleva mucho rato probando biofiltros a lo largo de todo el país. El problema es que se nos fue de vacaciones, pero vuelve el 26. Y con él podemos ir iterando temas respecto de la calidad de agua, de los parámetros, de qué tipo de sensor es más importante que otro, así como a grosso modo viendo los medidores que nos habían comentado antes, que aparte de turbidez pH, eh, faltaría así como de los que son más importantes, el de oxígeno disuelto y el de conductividad eléctrica. El de conductividad igual se puede hacer como artesanal, así. ¿En ¿Sí? serio? Sí, que Bien, bien. es bajar Todo dos. lo que se puede hacer artesa, vamos. Es bajar dos cables nomás y medir el voltaje que pasa entre medio de la solución. Ah, genial. Ah, bacán. Todo lo que puede hacer artesa, vemos. El otro era de oxígeno. Oxígeno disuelto. Y también hay otro que es el ORP, que es de potencial de oxidación reducción. Está viendo y hay uno. Hay uno que como para eso, una sonda galvánica que vale 270.000 pesos. Así Y no la es menor, otra es cierto. es una membrana. Ah, no está aquí está. Y el otro es un sensor de oxígeno disuelto con conductividad de pH. Sale 19.000 pesos en AliExpress también. Es como parecido al que le había mostrado de pH, que es como un tubo con los. Ah, ya, con el del pH. Con abajo, sí. Ya. Si vamos a pedir, o sea, si vamos a pedir, por ejemplo, y vamos a concretar el desarrollo, pedir este tipo de cosas a AliExpress igual demora harto.
según los profesores, algunos que piden normalmente cosas a AliExpress, según ellos se está demorando como 2 semanas. Igual depende. No, si es, no sé, yo lo digo así desde la compra de las funditas de cartas, pero sí, o sea, a mí se me han demorado como 2 semanas en llegar, así que igual están como más rápido. Ah, ya. Pero yo creo que lo que habría que hacer es como definir pronto si se va a hacer, cosa de que si encargamos rápido. Ya, el sensor de oxígeno disuelto está un poco más caro. Ahora Vivian ya está un poco más caro que el resto. Yo encontré uno de oxidación, reducción, pero como a 570 lucas. Conchale, vale. Y el Ay, de qué oxígeno disuelto a 180. Ah, Ya. Ahí ya se disparan los precios. Sí, como son como más especializados. O sea, a ver. Mael vuelve el 26, o sea que el 26 ya podríamos atacarlo con temas de dime qué sensor es el que más sirve o no, bla, bla, bla. Bueno, movamos, esta semana preguntamos qué tan posible es que lo llevemos a cabo. Y dejemos la semana siguiente para cotizaciones y eso, que aparte nosotros estamos en proceso de Hola con todos, soy Luis. Les doy la generar todos los bienvenida. documentos para que nos suelten las lucas. Así que eso debiera estar como para fines de este mes. ¿Cuánto, así como hipotéticamente, cuánto demorarían ustedes en hacer que toda esta cosa estuviese como implementada, así como armada, lista para probarla? ¿O tienen que probarla por partes? ¿Cómo funciona? Ese es el tema. Nosotros cuando uno normalmente se trabaja con sensores es ir individualmente probando que nos dé el dato y ir calibrándolo. Ah, ya, ok. Ir probando componente por componente que todo funcione bien. Y después el tema es ya ir juntándolo de a poco. Ah, buena, pero entonces podemos partir con algunos componentes y vamos dejando los que son más... De los que podemos estar seguros que van a funcionar sí o sí. Claro. ya. Que eso sería el de pH, el de flujo y la pantalla, si no me equivoco. Que son como lo más simple de implementar. Claro. Y ahora, esto se puede, o sea, como la información que entrega se puede centralizar, no sé, en alguna aplicación o en que la mande por alguna parte. De, ¿Mandar la información de por poder alguna parte? se puede. O sea, el semestre pasado hicimos algo con un módulo Bluetooth que mandaba datos de RPM y corriente. No sé si Ya. a los cabros les salió, pero por lo menos a mí con el módulo Bluetooth sí me salió más o menos bien. Ahora no sé, porque yo recibí datos en tiempo real nomás, no sé, no sabría de ahí pasarlo a un Excel, no sé si... Tendríamos que investigar un poco porque lo que habíamos hecho nosotros los semestres anteriores es un poco diferente. Porque se supone que esto va a estar funcionando siempre y almacenando datos. Claro. Sí. Sí, Y- o sea, el ideal es tener el dato real. El que nos interesa que almacene datos es el de caudal, porque el de caudal no va en el biofiltro en sí. El de caudal va en los artefactos sanitarios, por ejemplo, en el lavamanos, en el lavaplato, en la ducha. En esos lugares va el caudalímetro, que lo que necesitamos es saber cuánto se está consumiendo. Cambio, y eso va directamente relacionado al agua potable. En cambio, en el biofiltro lo que necesitamos es saber si el agua está en condiciones, o sea, si no está dejando un poco el desastre en su entorno, básicamente. Sí. Y eso es más que nada monitoreo en tiempo real. Sí, el de monitoreo en tiempo real, eso no creo que haya problema porque eso es mostrar el dato en el display, más que nada. Claro. El tema de almacenar el dato por Wi-Fi o por Bluetooth, ahí habría que verlo. Nosotros teníamos, lo que habíamos hecho nosotros era trabajar con el programa MATLAB y almacenar el dato en un Excel, pero tenía que estar el controlador conectado a un computador todo el rato, mientras funcionaba el código. Ya. No sé si... Impresionante para todo lo que se puede ocupar MATLAB. Sí. Sí. Igual estaría como interesante ver cada cuánto tiempo hay que ir tomando muestras y ese tipo de cosas. Claro. Sí, mira, yo creo que eso también voy a hacer. Les voy a recolectar la información que me envió Ismael, que es como el experto en biofiltro, justamente para enviarles así como las mediciones que él ha tomado y
y cuáles son como los parámetros que se esperan, como para que lo puedan ir sopesando con los sensores que están revisando, a ver si de verdad sirven, si tienen los rangos necesarios y esa cosa. Yo ahí estoy hablando lo que se me ocurre porque no tengo idea de cómo funciona todo aquello. O sea, sí, igual eso es lo importante, como ir viendo si están dentro de los rangos y si tienen la sensibilidad correcta para el requerimiento. Claro. Y, entonces, creo que esa sería como la alternativa. ¿Y qué más? ¿Qué más? Sí, yo creo que lo que nos queda ahora es... Entonces es que, sería hablar con vinculación en medio, ¿cierto? sí, vamos a hablar con vinculación a ver qué tan real lo podemos hacer. Si no sería un informe de proyecto. Claro, si no sería un informe de proyecto, justamente. Pero no sé, también depende de ustedes un poco, o sea, si les interesa, hasta qué punto llegan, no sé. Sí, teniendo lo que cuenta a mí, yo puedo hacer la cuestión funcionar de alguna manera. Tiene que funcionar. Sí, sería hermoso. Sí. Entonces, vamos a hacer eso, vamos a enviarle la información del profe de la Universidad Noble. Hay que definir cuándo va a ser la próxima reunión, o va a ser después de que llegue el profe que llega el 26. No, yo creo que démosle la próxima semana nomás, pues, para que vayamos ya monitoreando. Es que la próxima semana La no se próxima puede. semana nosotros estamos en receso. Ah, están en receso, Sí, ¿verdad? sí, Ya, sí, te sí. está diciendo por Tendría que ser la que viene. ¿no? Tendría que ser el lunes 26. El 26. Ya, lo voy a agendar al tiro. Ya, genial. Igual, Una consulta. ¿Hay Dime. algún número como número de WhatsApp o Telegram donde podamos contactarlo de manera rápida ante cualquier circunstancia? Por supuesto que sí. ¿Les mandamos la presentación? No les mandamos no la mandaba, presentación. no, la presentación no. Somos pésimas personas de no pésimos la sentimientos. manda. Somos unas pésimas personas de pésimos sentimientos. Nosotros después cuando termine esta voy a subir la grabación y ahí le voy a decir a mi compañero que les mande por correo el Word y las dos grabaciones de la reunión anterior y de esta. Ay, genial. Mira qué bien. Muchas gracias. Ya. Entonces, Miguel, te la paso a ti, ¿tú se la mandas? Ya, se lo manda al correo a los chiquillos. Tengo Ya. el correo de dos de ustedes, del Joaquín, creo, y... Aquí, documentos. Le falta poco, le falta poco, Pero- le falta poco. Que mis compañeros por último pongan todos los correos aquí en el chat para que lo tengan. Ya, pues, y así lo- Ya. Ahí está la presentación. Ahí están los correos. Ya, perfecto. Ya, pues entonces, ¿qué tendrían que así como comenzar a hacer de aquí a esta semana, así como para que pensemos a qué llegamos el 26? Yo voy a tratar de coordinar con Ismael para que venga a la reunión de prensa. Yo creo que lo que nos falta, o sea, el propósito de la reunión de ahora era para ver si la idea, o sea, si la idea les gustaba y qué cosas, o sea, si querían que agregáramos más cosas, si queríamos que cambiáramos algo. Ya, mira, yo por lo que veo, la cosa se ve bien. Económicamente se ve muy hermosa. Y nada, pues, o sea, veamos si se pueden agregar estos sensores. O sea, igual entiendo de que los primeros precios están un poco exorbitantes, pero igual tratemos de considerarlos a ver si encuentran una cosita más barata, más para uno. Maravilloso. O sea, por ejemplo, esto de la conductividad eléctrica artesa, démosle. Todo lo que se pueda reemplazar o hacer de una manera distinta, vamos. Así que yo creo que sí, me parece una excelente forma. Y consideran también de que todo lo que tiene que ver con medición de calidad de agua va en un estanque, porque después del biofiltro el agua se acumula en un estanque de salida. Así que es una cosa así como que no tienen que estar midiéndola como a la pasada, sino que va a estar en un estanque. Ese tema no es complicado, estábamos pensando la noche. Una pregunta así como igual Adelante. lo importante es que van a necesitar más
más de un sensor de corriente, ¿verdad? O sea, de un flujómetro, más de un flujómetro, ¿no? Sí, los flujómetros son para todos los artefactos de agua potable, o sea, por todos los lugares por donde sale agua. Sería lavamano, lavaplato, ducha, ¿Lavadora? ¿No? lavadora también. Ya, porque es igual como que Sí, es un que hay un tema requerimiento con más. el tema de las distancias. Más que nada, que cuando se le amplía mucho la distancia en la señal, tiene ruido y el ruido hace que el dato sea erróneo. Ajá. O poco preciso, entonces Sí. igual es algo a tomar en cuenta. O la otra opción para eliminar el tema de la distancia del cableado, disminuirlo y ponerle otro controlador. Que es poner otro Ya. Arduino y hacer una red y ahí mandar el dato. Claro, y si igual los Arduinos son baratos, pero igual sale un poco más caro, Sí. obviamente. Claro, sería más. Es que cambia mucho el precio porque, por ejemplo, cuando yo compré uno de esos, hace un par de años estaban a 3.000. Que eso ya es barato. Pero Sí, compré no, pues uno el otro día y me salió 8.900. sí, es que en este último año han pasado como 5 años de subida de precio, así que Sí, Y van a está seguir todo subiendo. carísimo. y hay que también igual saber buscar porque hay, por ejemplo, los Arduinos originales cuestan como Son como 30, 40 lucas sí. fácil. Ah, ya. Se entiende. Pero esas son como las dos opciones para el tema de poner los flujómetros Ya. en toda la salida. A ver, porque la otra alternativa que nosotros habíamos pensado en un principio, por ejemplo, para medir el agua caliente, no teníamos intención de andar midiendo el agua caliente de todos lados, sino que medir a la salida del calefón. Entonces, quizá no es mala alternativa, no sé, quizá medirlo al inicio, es que no sé, o en cada habitación, en vez de en cada artefacto, en cada habitación, o sea, uno para la cocina y otro para el baño y otro para la logia. Quizá ahí se reduce un poco el tema y no hay que estar pensando en todo el... Bueno, Eso era otro. Sí, hay que incorporar un sensor de temperatura. Eso se me fue para el estanque. Si es que es necesario. no debiera, Ya. pero es de esas cosas que hay que preguntarle a Ismael, porque no tenemos mucho conocimiento. Así que, pero de buenas a primeras no debiera. Ya. Porque están pensando en este tema del caudalímetro, va con el flujómetro, va con cableado, ¿cierto? Sí, son 3 cables. Sí, Ya. ¿Y alguna forma de hacerlo inalámbrico? No estoy pidiendo mucho. Con un controlador. Y eso es sí, ponerle otro. eso es lo que dijo en el juego antes, que habría que ir poner Ya, ok. un controlador en cada habitación Sí, y, ya eso y hacer sería. como una red. Ya entiendo. Y ahí me quedo sin... ¿Qué sigue ahora? Eso sería también el tema de sensores, ya lo habíamos visto. Es ver cómo poner un flujómetro en cada lugar que necesiten, más que nada. Claro, o sea, pero igual pensemos en que quizá lo podemos dejar no como por artefacto, sino por habitación. Sí, también se puede. Un baño, cocina, logia, y sería. Sí. Así es que la gracia de esto es que pueda detectar fugas. El ideal sería que este caudalímetro estuviese conectado con, anda a saber tú qué, que sea inteligente y que entienda de que un flujo constante de agua es un problema, quiere decir que hay una fuga. Y el ideal, o sea, ya yo sé que pido mucho, pero soy buena para pedir cosas, pregúntale a Miguel cada vez que digo se me ocurrió algo nuevo pone cara de tragedia. El ideal sería que este flujómetro estuviese conectado a alguna especie de válvula de corte. Entonces que si este flujómetro detecta que hay un consumo constante de agua bajo que podría implicar una fuga, corte el suministro en la habitación o en el artefacto. Y de esa forma evitamos que haya un problema de sobreconsumo por que hay una fuga.
Y también así como pensando, soñando por la vida, diría, ok, sería maravilloso de que esta cosa que es inteligente, súper capaz, dice, ok, hay una fuga, hay un consumo constante, que ya nadie se ducha 3 horas seguidas, ok, algo está pasando, cortamos el suministro y de ahí en adelante le avisamos que hay un problema de fuga en esta habitación o en este artefacto. Idealmente también sería ya más inteligente todavía que supiera detectar o que aprendiera cuál es el consumo habitual que tiene la familia que vive en esta casa y entonces lo perdón, me está yendo en bola. Bueno, entonces sabe que en esa casa se ocupa agua, no sé, de 7 a 10 de la mañana y después de 6 de la tarde a 12 de la noche. Y de ahí para adelante ya no hay más consumo, entonces cualquier consumo que haya extra, que sea raro, va a decir, no, algo está pasando, corta. Y que dé una alerta a la persona X que tiene el control de esta web y diga, oye, algo está pasando aquí, hay agua aquí. Esto es más avanzado, ¿sí? Sí. ¿No? Y yo sé que estoy pidiendo mucho, así como agarren todo lo que digo y díganme, aguanta y loca, esto es lo que se puede hacer. Llévenme a la realidad, yo no tengo problema, pero yo suelo pedir así. Cosas así. Pero sí, esos son mis sueños. Así que tómenlo, analícenlo, vean qué tan posible es, qué cosa sí es posible, no. O sea, el ideal, así como lo más básico para mí sería el que este aparatito detecte que hay un consumo constante, no sé, porque lo que te decía, o sea, nadie se ducha 3 horas seguidas, entonces algo está pasando, corta el suministro. Sí. El tema del Con aviso eso. y eso no creo que sea muy complicado porque eso ya es matemática dentro del programa, ¿no? Ya. O sea, con eso yo quedaría feliz. Ahora, si podía hacer que sea inteligente, piense y analice la weá y diga, no, porque estos cabros siempre se levantan a la misma hora y se acuestan a la misma hora y este otro nada que ver, o sea, todas esas cosas maravillosas que yo pienso, vean ustedes que puede ser posible y que no. Y eso. Son libres de decirme que no es posible, que estoy loca y todo eso. O sea. O sea, que de poder se puede, pero con nuestras capacidades está complicado. Sí, no es algo que ya hemos hecho antes. Ok. Piénsenlo, denle una vuelta, vean si es posible o hasta dónde Yo creo que pueden hasta verlo lo de que posible. sabemos nosotros sería el tema de cortar el paso cuando pasan a cierta cantidad de tiempo sobre un valor de flujo. Ya, genial. Que habría que ver la cañería cuánto flujo usa normalmente cuando está abierta y empezar Claro. a contar cuántos segundos lleva encendida y si es que pasa cierta cantidad sería habilitar un motor para que corte el paso y después se Ajá. reinicia y lo vuelve a abrir. O una válvula. Ya. O una válvula Claro, que funcione justamente. también con señal eléctrica también. Hay que ver Ya. todo esto si es que es compatible con Arduino. Ese es el tema más... También Ya. estoy buscando válvulas y no encuentro así como para Arduino. No, porque ahí ya son cosas de potencia, que son Sí. más industriales. Sí, Bien. Esa es la diferencia. Entonces, hacer algo avanzado definitivamente es más costoso. Sí, cuando ya es algo Sí. más avanzado tiene que entrar a como a proceso industrial y ahí ya los precios suben arriba de los 100 pesos ya. No, me imagino. Pero por ahora podríamos ver el tema de trabajar con los sensores que son como los básicos, que sería el tema de pH, Claro. la pantalla y el de flujo, que son como los más lo Así que más se es. necesita. y también de nuevo hay que preguntarle al académico si los sensores funcionan para los requerimientos que tenemos, porque si no Claro. habría que empezar de nuevo a buscar sensores y a lo mejor replantearse si puede ser con Arduino o no y ese tipo de cosas. Ya. Ya. Y ahora, si no fuese con esto de Arduino, que yo entiendo que es como una plataforma que... Es un No, una microcontrolador. plataforma, pero sí, es como la cosa que les permite hacer todo el resto. Es un computador duro, que es una zona que depende de controlar. Ok. Si no fuese con esa alternativa, ¿qué solución vendría? ¿Qué es lo siguiente? Ahí mis compañeros me pueden corregir, pero si no me equivoco debería ser con una Raspberry, que es como la prima potente del Arduino. Ah, ya, ok. Sí, yo también pasaría a Raspberry y si no habría que
pensar como en controladores industriales casi. Que sería volver a lo que le habían propuesto a ustedes antes. Sí, Ya. Y en términos de costo, eso asumo que es bastante más caro. sí, los industriales sí. Sí, la Raspberry sale en mínimo unos 60.000 dependiendo del modelo. Mm. Ya. Lo bueno es que los sensores son compatibles con Arduino y Raspberry, así que ahí no habría tanto problema. O sea, sería casi lo mismo. Ah, bueno. Ya. Ok. Bueno, igual analicen la posibilidad de, o sea, si no encuentran forma de que, no se puede, que este tema de, existe una válvula de corte para detectar fuga, quizá la alternativa de cambiar el controlador, puede ser una alternativa, échenle un vistazo también, vean cómo sería, para que vayamos teniendo un plan B en caso de que sea necesario. Ya. Y eso, ya. ¿Qué más, Miguel? Eso más que nada, o sea, ya definimos ya el tema de que la reunión va a ser el 26 a esta misma hora, ¿cierto, chicos? Sí, yo no tengo problema. Ya, genial. Sí, Sí, no hay problema. Y ya le estoy enviando el correo con la presentación de la semana antepasada. Sí, perdón por no haberlo enviado antes, lo olvidé completamente. Yo cuando tenga los archivos se los mando igual. Lo de la grabación, decir que le interesa. Sí, claro. ¿Sí? Nunca está de más Ya, ahí tener ahí un recordatorio. ¿Dudas, consultas, preguntas? Yo no, al menos cualquier cosa se la preguntaban por correo o por el número que nos den. Ya pues. Entonces, a mí lo que todavía no me queda claro es, bueno, esta semana van a estudiar qué otra alternativa hay, si se puede ver el tema de la válvula, ¿qué otra cosa más? Ver cómo funciona cada sensor antes de tenerlo, que también es importante. Ver cómo van las Ya, conexiones y genial. todo eso. Que sería para verlo para cada sensor que fuéramos a usar. Ya, ok, ahí ya mira. para elegir batería y todas esas cosas. Sí. Ah, Y bien. selección de Ya. componentes ya. Ya, otra cosa, Miguel, acuérdame que hoy tengo que mandarles las cosas de Ismael para que tengan claro ahí más o menos los parámetros en los que se mueven las mediciones y esas Ah, cosas. sí, eso es lo que nos faltaba, que para ver cuáles son los, de lo que vamos a medir, cuáles son los valores comunes que deberíamos estar obteniendo. Ok. Ya, genial. Ya, pues, entonces nos estamos viendo el viendo 26. el 26, justamente. Voy a tratar de que venga el profe ese día para que lo tengamos ahí de apoyo y le podamos preguntar cualquier duda existencial que nos nazca en él. Bueno. Bien, en la presentación que les envié está nuestro número, el correo, todo para que nos contacten si Claro. tienen alguna duda o algo así. Ok. Ya pues, Eso. que tengan una buena semana, Un buen buenas 18. fiestas patrias. Un buen 18. Vayan, yo iba a decir vayan a ahogar las penas en alcohol, pero no es. Un terremoto. No hace falta que lo diga.